buenos días a todos y todas ustedes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo me les acabó de ir este fin de semana? Yo sé que muy bien y que están bendecidos. Yo sé que ya están listos, que ya desayunaron, que ya se prepararon porque ya no están en pijama, ya están bañaditos, bien vestidos, sentados ahí concentrados para recibir hoy la bendita palabra de Dios. Amén. Yo quiero hacer una oración en esta mañana. Quiero que ustedes ahí donde están se pongan de pie. Hoy nos vamos a poner de pie. Hoy vamos a alzar nuestras manos, a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Creador. Amén. Vamos a decirle, Señor, hoy te damos gracias por este día, que hoy vamos a hacer un día tremendamente bendecido, porque hoy nos vas a bendecir con una palabra, Señor, que nos va a fortalecer, que nos va a motivar, que nos va a enseñar, Señor, cómo son tus caminos, que a pesar de las circunstancias, tú siempre estás con nosotros. Hoy bendecimos a todas las personas, Señor, a todos los asistentes, a la audiencia, Señor, que está ahí detrás de estas cámaras, Señor, recibiendo de tu palabra. Señor, que a pesar de las dificultades, Señor, que tú los cubras con tu preciosa sangre para que no vayan a ser contaminados de ningún virus, que su sistema inmunológico, Señor, se fortalezca para que puedan ser de bendición. Hoy yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hoy voy a compartir una palabra en el Salmo 1 al 3. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces el Señor nos está hablando aquí tremendamente porque dice bienaventurado. ¿Y bienaventurado qué quiere decir? 3 veces feliz. 3 veces feliz. Dice que es todo aquel que no se ha desviado del camino de Dios, que a pesar de lo que nosotros hemos visto, lo hemos tenido que soportar, lo que hemos tenido que vivir en estos últimos días, no nos hemos desviado, no nos hemos desmotivado, no hemos dejado de creer en Él, sino que ahí estamos y que estamos felices. Y que cada que nos hablan y nos preguntan, ¿y ustedes cómo están? No, bien, gracias a Dios. Y usted ríe y usted echa su chiste, porque dice que bienaventurado es 3 veces feliz. Entonces, la palabra que encontramos ahí dice que es una delicia, es un aliento, es una fuerza, es un estado de ánimo tremendo para nosotros. Porque sabemos que si usted de pronto ahorita está en recesión, de pronto usted es un vendedor ambulante y usted no ha podido salir a vender sus productos, tranquilo, no se preocupe, todo en el tiempo de Dios. Y yo sé que si usted no ha podido ir a vender sus productos, ir a vender los negocios que usted tiene afuera, pero Dios le está fortaleciendo porque Dios está guardando su vida. Entonces no hay que angustiarnos, no hay que inquietarnos, todo en el tiempo del Señor. Dice, porque a pesar de que se están muriendo muchas personas y nos dicen que en España se murieron 700, que en Estados Unidos 1000 y pico, que no sé qué, no nos angustiemos por eso, más bien oremos y creámosle al Señor de que esta noche oscura va a pasar. Entonces a nosotros ninguna pestilencia nos va a tocar. Dios nos guarda siempre y cuando estemos agarrados y asidos de la mano de nuestro Padre Celestial. Dice que nosotros no tenemos que ser desobedientes, que es lo que Él nos manda hacer, que nosotros tenemos que meditar, dice meditando en su palabra de día y de noche. Nosotros ahorita tenemos la oportunidad de hacerlo, mis amados y mis amadas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en casa y entonces nos levantamos, hacemos el devocional, desayunamos, de pronto los que hayan entrado en ayuno hacen el ayuno, pero siempre nosotros está ¿qué?
meditar, leer la palabra, porque eso es lo que a nosotros nos fortalece. De día, cuando usted terminó de hacer el almuerzo, entonces que usted ya almorzó, se tomó su tintico. Yo me imagino a Fernando Castaño allá tomándose su tintico, mijito. Entonces se tomó el tintico y ahora ¿qué va a hacer? No, ay, que el sueño, que la locha. No, coja la palabra de Dios y fortalezcas en esa palabra. Igual en la noche cuando usted toma su cena, lo que usted hace, se va a acostar y ¿qué es lo que hace? Un versículo bíblico, leemos la palabra y meditamos en ella, y siempre ahí vamos a tener una palabra de aliento, una fuerza que nos va a sacar a nosotros adelante, porque eso en estos tiempos nosotros nos podemos dejar apabullar de las malas noticias, de las malas cosas que nos traen. No, Señor, es la palabra de Dios la que nosotros nos fortalece y nos trae buena palabra, una palabra de aliento de que esto va a pasar, porque dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dios está presente en cada situación de nosotros, porque la palabra agua, ¿qué significa? Es vida, porque ustedes saben que un ser humano sin agua no puede vivir. ¿Y qué es lo de la palabra para nosotros? Dice que es una palabra viva, dice que es como corrientes de agua. Entonces, que siempre está fluyendo, que siempre nos va a traer vida, que está ahí para fortalecernos, para levantarnos. Entonces, Dios siempre está en toda situación. Ustedes no vayan a nunca a dejarse en creer de que Dios no está en la situación, porque Dios sí está en la situación. Dios siempre está con nosotros. O dígame, el bienestar que usted ha tenido, ¿quién se lo ha dado? El Señor. Dígame si usted no se ha contaminado de ese virus. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Dígame si usted no ha cenado, usted no ha almorzado, usted no ha desayunado. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Él está llevando el alimento. Entonces, por eso dice que el fruto llega a nuestras casas. Llega el alimento, no nos va a faltar nada. No nos desanimemos, no lo pongamos en duda. Porque dice, y nuestro trabajo va a ser una buena bendición para esos recursos. Si los que están saliendo, pues lo pueden hacer. Los que no lo han podido hacer, lo irán a hacer cuando tan pronto termine esto. Entonces, esté agradecido con el Señor. Esté ahí juicioso, invitando por las redes sociales a sus amigos, a su familia. Diga, mire, aquí hay una buena palabra, podrá ser de bendición para usted. Y usted lo hace, ¿cómo? Compartiendo. Ahí donde dice compartir, ahí en su dispositivo electrónico, dele compartir, que esa palabra va a llegar a muchas personas. Nunca se le olvide compartir y repórtese, diga, mire, de una palabra de bendición, para que nosotros sepamos que ustedes están ahí y podamos orar por ustedes. Entonces compartamos esa palabra, no seamos egoístas, no nos suplamos nosotros y nos llenemos espiritualmente nosotros. También es para otras personas. Entonces, yo bendigo a las personas que están ahí sentadas aquí en nuestro país. Yo bendigo también a mis amigos que están por fuera del país. Yo le oro por ellos. Digo, Señor, están en una situación más dura y más cruel que nosotros, y yo sé que Dios los va a guardar en el hueco de su mano. Dios los bendiga, Dios los guarde, y vamos a ponernos de pie, porque vamos a alabar al Señor. Está la alabanza. Usted no se ponga a cantar sentado, póngase de pie, haga de cuenta que está aquí en la iglesia, y usted va a cantar, a saltar, a alzar sus manos y a regocijarse en la alabanza. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos de gloria.
de mi ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Negros han oscurecido mi cielo y el infierno se levanta como una ola y quiere ahogar mi fe. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti. Voy a surfear sobre esta ola, voy a soltar en Dios mi problema. Voy a gritar, aleluya, aleluya. Sé que una oración activa el poder del cielo. Sé que tienes cosas grandes para mí. Creo en tu poder, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti. Voy a surfear sobre esta ola, voy a soltar en Dios mi problema. Voy a gritar, aleluya, aleluya. Voy a surfear sobre esta ola, voy a soltar en Dios mi problema. Voy a gritar, aleluya, aleluya. Levantaré el escudo de mi fe, no te soltaré, no te soltaré. Levantaré tu palabra eterna. Me levantaré, me levantaré.
acabó de ir, chévere, ¿cierto? Porque se pararon, saltaron, alzaron sus manos, dieron palmada. Muy bien, eso es mi familia, la vara de Dios. Muy bien, hemos sido muy bendecidos por esa tremenda alabanza que Dios ha usado a Juan David y a los muchachos para hacernos a nosotros llegar a la presencia del Señor. Pero vamos ya, pueden estar sentados, descansen, tomen aire y vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a abrirla en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, versículo 7. Vamos a continuar ahí, así como le compartimos el jueves, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y en el versículo 7. Vamos a leer la bendita palabra del Señor ahí, dice: cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Dónde lo propuso? En su corazón. No con tristeza, no, sino con alegría, con regocijo, con bendición. Dice, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usted tiene que ser alegre. Ay, no, pero es que en este tiempo, no, usted es con alegría, con devoción. Y verá que vamos a ver bendición. Acuérdese del aceite, que el aceite no cesará, no se acabará. Dice, así como usted ha propuesto en su corazón, Dios va a bendecir su actitud. Que nosotros tengamos ahí, pues no lo hemos podido hacer llegar, pero los que no los hemos podido hacer llegar, ahí al final va a salir, les prometo que esta semana sí va a salir el número de cuenta de nuestro banco. Ahí va a estar para que usted lo haga, para que usted haga su transferencia, usted pueda ir a un lugar donde usted la pueda colocar, o si la puede hacer llegar acá a la iglesia, la secretaria va a estar acá, ella va a estar en horario de oficina de martes a viernes, entonces puedes venir acá, ella te va a hacer un comprobante, lo firmas y lo dejas acá para que haya un precedente que dejaste pues tu semilla. Entonces, y usted vas a venir con alegría, con regocijo, con ese corazón radiante de alegría. ¿Por qué? Porque está sembrándole al Señor, al que nos ha protegido, al que nos ha dado mucha bendición a pesar de las circunstancias, a pesar de que usted no vea que Dios le ha guardado y le ha bendecido de muchas cosas. Ahí en ese agradecimiento tú lo vas a hacer, porque no lo vas a hacer con tristeza, sino vas a venir aquí con alegría. Yo vengo en bendición a traer a la casa de mi Padre lo que Él me ha dado. Entonces así vamos a venir con esa sonrisa así como de 100 a 100, una sonrisa de 200, trayendo esa gran bendición, porque el Señor nos ha dado. Por lo menos yo sé que usted hoy se gozó de un delicioso y rico desayuno. Comiste huevos, queso, chocolate, yo no sé qué comiste. Mire que el Señor te dio la provisión a pesar de los tiempos y las circunstancias. Entonces el Señor siempre provee, el Señor nunca nos ha desamparado, el Señor nunca nos ha dejado. Hay que creer en eso. Dice que Él nos ama porque nosotros somos dadores alegres y Él nos va a bendecir y Él nos va a prosperar. Él dice que nosotros debemos sembrar para su obra y así hay que hacerlo. Así lo hacían en la antigüedad. En la antigüedad los apóstoles y los seguidores de Jesús, estos hacían llegar allá sus diezmos al templo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que suplir a las personas que estaban trabajando en la palabra del Señor. Y allá en la palabra, en una parte dice que el que vive, el que trabaja en el Evangelio, hay que vivir del Evangelio. Entonces tenemos que servirle al Señor para proveer las herramientas, los folletos, todo lo que nosotros necesitamos para ir a compartirle a las personas que están afuera. Entonces nosotros tenemos que hacer esos grandes esfuerzos porque llevar esa palabra a su hogar. Entonces sabemos que hay una necesidad, es que hay unos costos que hacer. Entonces yo sé que el Señor va a suplir para eso, mis queridos amigos y hermanos. Entonces piense hoy que Dios le va a suplir a usted todo. Dios le va a suplir a usted para su recibo de la luz. Dios le va a suplir para el recibo del agua que va a llegar. Dios le va a suplir para que pagues el recibo del gas, porque ahí es donde prepara los alimentos. Dios te va a suplir para que pagues el internet, porque para que nos puedas ver, para que la palabra pueda llegar a tu hogar y tu vida y tu familia y tu casa sea ministrada. Entonces, créale al Señor, no se angustie, no se ponga a renegar, no, dígale: Señor, mire, aquí están
los recibos son tus servicios, ahí está, tú los pagarás. Y yo sé que el Señor le va a llegar con esa bendición, porque usted lo está haciendo con alegría y con buen regocijo, no lo está haciendo de mala gana ni con tristeza. Tú lo estás haciendo así, llegando esa bendición al Señor. Entonces, en tu casa, ¿qué será lo que habrá? Sobreabundancia, créelo. Tienes que declararlo y decir: en mi casa hay sobreabundancia. En tu casa no puede haber esa palabra negativa, no, y ahora qué vamos a hacer, y no, y eso lo alargaron hasta el 27 de abril. No, Dios Todopoderoso, en su mente no puede haber esas palabras, sáquelas, deséchelas. Si al lado tuyo hay una persona con esa negatividad, dile no, te reprendo en el nombre de esas palabras. Aquí no se va a hablar nada de negativo, aquí se va a hablar todo positivo. Dios proveerá, porque Dios es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y Él ha sido hasta ahora nuestro proveedor y lo seguirá haciendo. Entonces, créelo al Señor y demos para la obra de Dios, que Él nos proveerá, y en nuestra casa no escaseará nada. Entonces, yo les invito a eso. Dios me les bendiga. Se les quiere mucho, se les extrañan, se les mandan besos, se les mandan abrazos, y ya casi cuando el Señor diga, cuando el Señor quiera, porque eso no es cuando el gobierno quiera, estaremos otra vez nosotros reunidos presentes. Bendiciones a todos. Se les quiere mucho. Muy buenos días, amados oyentes, seguidores de las redes sociales, toda Misión Internacional La Vara de Dios. Que la gloria del Padre, la unción del Hijo y el poder del Espíritu Santo sea cubriéndolos a todos. Ha sido una fiesta espectacular que hemos tenido en este día. Nos hemos gozado en la adoración, en la alabanza. Mi esposa ministró sobre la palabra de ofrenda. ¿Por qué debemos hacerlo y por qué debemos tener confianza plena en que nuestro Dios suplirá todas las cosas? Ahora llega el momento de la palabra, el momento del fundamento que Dios nos da a nuestra vida, mucho más con la temática genial que tenemos, y es precisamente que Dios nos ha llevado a ministrar sobre el cristianismo práctico. Es volver a nuestras raíces. Esto no es un invento, esto no es que el pastor, Dios ministró al pastor y entonces el pastor está tocando temas nuevos. No, al contrario, estamos volviendo a nuestras raíces, estamos volviendo a las sendas antiguas, al evangelio que es vivencial, el que yo puedo vivir todos los días de mi existencia, al que yo puedo vivir mientras estoy en casa, mientras estoy trabajando, mientras practico un deporte, porque cristianos somos todo el tiempo, no solamente una parte de nuestro día. Y por eso es que estamos hablando de esta temática. ¿Cómo volver a hacerlo? ¿Cómo volver al original de lo que Dios ha planteado para nosotros? Por eso Dios nos ha venido ministrando poderosamente cuál es la vida que vale la pena vivir, cómo poderla hacer, cuál es el objetivo, cómo oír a Dios. Hemos visto, por ejemplo, las 10 disciplinas espirituales que como cristianos debemos implementar. Note que todas ellas son practicables en cualquier momento y en cualquier situación y en cualquier parte de este planeta. Ahora, Dios nos habló poderosamente el día jueves en la noche acerca de cómo nosotros debemos rendir cuentas, cómo debemos estar siempre en una dependencia de Dios a través de un líder, y que somos responsables de lo que nosotros digamos o hagamos. Si no decimos toda la verdad, si engañamos a nuestro líder, pues también cuando se den cuentas delante de Dios, pues vamos a salir con saldos en rojo. El Señor nos dijo la necesidad de tener un equipo o un mínimo a una persona a quien rendirle cuentas, de contarle cómo va el desarrollo en nuestras disciplinas espirituales y de contarle los éxitos y los fracasos. Dios absolutamente está empeñado en que seamos verdaderos hijos suyos. Cuando yo he notado los estudios que nos ha regalado el Señor, cómo podemos entrar a ser practicantes de un evangelio,
cada vez más estoy convencido de que la trompeta está por sonar, de que el rapto de la iglesia está de un momento a otro por ocurrir, que Dios en su infinita misericordia haya prolongado este periodo de gracia porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, no quiere decir que sea tardanza de parte del Señor. Yo creo que estamos de un momento a otro para que suene esa trompeta gloriosa, los muertos en Cristo resuciten primero, vayan adelante, y que los que estemos vivos, si aún lo estamos, entonces nos reunamos con el Señor en el cielo. Y todo esto para el cristiano realmente acabó. Acabó la opresión, acabó la aflicción, acabó la persecución diabólica. Todo esto acabó para darle paso a una vida gloriosa por la cual nos hemos sometido al Señor, le hemos sido obedientes y buscamos siempre, siempre, siempre hacer su gloriosa voluntad. Esa es nuestra lucha. Por eso cuando algún cristiano muere decimos coronó en gloria. Es decir, logró el propósito para el cual vivió. Y eso no lo debemos olvidar. Muy bien, después de esta introducción, de este saludo fraterno a todos ustedes en los múltiples países del mundo, en España, donde nos han estado preguntando continuamente acerca de cosas y que se les puede estar colaborando, bendito sea Dios. Me decía alguien que necesita hacer un estudio. Bueno, la fuente primordial, mi querido hermano, es la Biblia. Una Biblia con una concordancia es muy útil a la hora de hacer esos estudios que tú quieres hacer, y te bendigo por eso, porque los quieres hacer. Eso me alegra muchísimo. Pero bien, hoy continuemos con esta temática entonces, el Evangelio práctico. Y quiero volver a uno de los temas, tal vez el que más hemos hablado, y es la oración. De la oración ya aprendimos cosas vitales, como orar sin cesar, si es posible, como los beneficios de la oración, claro que sí, que conquistamos en la oración. Pero hay algo que no puedo dejar por fuera, y que forma parte de nuestra vida práctica de oración, y son los motivos de oración. Las personas me han preguntado, bueno, ¿y por qué oro? ¿Por qué oro? Y es que muchos llegan a la hora de orar y realmente no saben por qué orar. ¿Por qué orar? Entonces arrancan diciendo, Señor, y se les fue todo. Que quedaron en blanco, como muchos dicen, porque no tienen unos motivos ideales para la oración. Y yo encuentro en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 13, cosas profundas que deben hacernos orar por horas, por días, por meses, por años, por siglos, porque llevamos con esta oración modelo orando más de 2000 años. Y esta es una oración modelo profunda, inagotable en sus puntos. Yo hoy quiero que veamos 6 motivos de oración. 6 motivos que encuentro acá. Otros han encontrado 11, otros encuentran 12. Yo encuentro 6 con fundamento bíblico, y que quiero que los tenga en cuenta a la hora de orar. Voy a orar, entonces me arrodillo. Padre, en esta hora me pongo delante de ti. ¿Y qué le digo al Señor? ¿De qué hablamos? Cuando uno se acerca a otra persona, tiene un motivo. Hablo con mi amigo y entonces sabemos de qué hablamos. Al mínimo una cosa tengo que decirle. Entonces, si yo me hablo con un amigo futbolista con el cual jugué en mi juventud, pues tengo muchos motivos. Oiga, ¿qué hubo del entrenador tal? ¿Qué hubo del kinesiólogo que nos hacía esto y lo otro? Y empezamos a tener puntos en común. Y esos puntos en común se convierten en los motivos de nuestra conversación. ¿Se acuerda la mona esa que iba y se volvía loca allá en la tribuna cuando uno hacía un gol y que hacía cosas raras? Sí, claro. ¿Se acuerda esa que hizo esto y esto? Sí. ¿Se acuerda del hermano? Sí, son motivos de hablar. Eso es lo que permite que se genere una conversación. Pues bien, en esta base bíblica que les he dicho, Mateo 6, 5 al 13, y que vamos a leer, están plasmados mínimo 6 motivos de oración, 6 cosas sobre las cuales debemos hablar con Dios. Dice la Biblia, detenidamente lo vamos a leer, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos
aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hasta ahí está la oración modelo. Luego de esta oración modelo está la interpelación de Jesús acerca del perdón, que forma parte de lo que debemos hacer para que nuestra oración tenga una respuesta. Ahora, como vemos aquí en la base bíblica, todos pueden orar. Todos pueden orar, hasta los hipócritas. Arranca diciendo que cuando ores no seáis como los hipócritas. Es decir, hasta los hipócritas pueden orar. El asunto es que no lo hacen con la motivación, con la debida manera o de la manera correcta. Eso es, mire, el Señor Jesucristo aquí hizo una lista de lo que suelen orar los hipócritas y que por eso es que Dios no los oye. Obviamente por eso tampoco tienen respuesta. Mire, dice que los hipócritas oran. ¿Cuáles son las motivaciones de los hipócritas? Que hacen que Dios no les dé respuesta. Mire, oran para ser vistos por los hombres, o sea, son pantalleros en la oración. Es decir, buscan agradarse a sí mismos antes que agradar a Dios. Eso es fundamental. Cuando yo voy a hablar con el Señor, a orar al Señor, no busco que yo resulte más que el Señor. Como veíamos en el estudio bíblico que hicimos el viernes antepasado, este joven rico llegó a compararse con el Señor y a ponerse a la misma altura y por eso terminó mal. Porque aunque el Señor lo amó y le dijo, anda, vende todo lo que tienes, ven, sígueme, te ofrezco tesoros en el cielo. Aunque eso pasó, el hombre se fue triste y amargado, aburrido por lo que el Señor, por la corta conversación que tuvo con el Señor. Bien, estos les pasa lo mismo, buscan agradarse a sí mismos antes que agradar a Dios. Pero también dice el Señor que estos usan vanas repeticiones. No seáis pues como ellos que usan vanas repeticiones. Es decir, son cortos para hablar. Siempre yo me hago esta imagen en la cabeza. ¿Qué pasaría si tú llegas ante la persona que dices que amas? Voy a hablar de un hombre a su novia y llegas a decirles siempre las mismas cosas. Mi amor, yo te amo, sin ti no puedo vivir, tú eres importante para mí. Y a la próxima vez entonces tú dices, tú eres importante para mí, yo te amo y tú me haces falta. Y siempre la misma vaina. ¿Qué terminará esa mujer por decir? Esta es una persona hueca. Esta es una persona que no tiene en su corazón nada, porque si de la abundancia del corazón habla la boca, pues solamente tiene esas 3 o 4 cosas que decirme, no más. Bien, aquí el Señor dice, no sea como ellos, no use vanas repeticiones. No saben qué decir cuando hablan con el Señor. Entonces eso los hace fastidiosos realmente. Eso es molestia en vez de querer uno hablar con esa persona. No hay como hablar con una persona que tenga variedad, que tenga temática, que tenga profundidad, que se sepa expresar. Oiga, esas personas son chévere hablar con ellas. Hay personas con las que uno realmente quiere hablar y quiere compartir y compartir y compartir, porque no solamente tocan una cosa, sino que tocan una variedad y lo hacen con profundidad.
¿De dónde sale la profundidad a la hora de hablar con el Señor? Pues del estudio de la palabra, del estudio de la palabra. Pero mire, dice que usan ¿qué? Repeticiones, pero que también dice que no son hijos de Dios, sino palabreros. Porque piensan que por sus palabrerías serán oídos. Hay otros, recuerdo a alguien que alguna vez me habló y dijo, sí, es que ellos son, se me fue el término, pero apenas hacen así, son como culebreros, para que me entienda. El culebrero es el que dice, mire, yo les presento ahorita a Margarita, la culebra más brava del mundo, esta culebra es capaz de hacer esto y de aquello, de bla. Y la gente los mire, no dice nada. Quieren son cosas para ellos mismos, son personas sin fe, son personas engañadores, buscan el beneficio de los que los oyen nada más. Pero también dice lo siguiente, el Señor Jesucristo hablando de la oración de los hipócritas, dice, llegan a Dios solo por intereses personales. Mire cómo lo dice, se lo voy a leer textualmente, dice la Escritura. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 9 dice, entra en tu aposento, y aquí es de donde dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y aquí viene el asunto, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No seáis semejantes a ellos, dice el versículo 7. Cuando oren, no seáis semejantes a ellos. ¡Wow! Versículo 8, perdón, me equivoqué. Versículo 8, no hagáis eso. No seáis semejantes a ellos. ¿Qué es? Cuando llegues a orar, a hablar con el Señor, por favor, no llegues pedigüeño, no llegues solo para mí, solo para mí, solo para mí, solo para mí. ¿Por qué? Porque el Señor sabe de qué cosas realmente tenemos necesidad. Y aquí arranca la oración modelo. Aquí dice, vosotros pues cuando oréis, orad así. Y aquí yo encuentro de manera especial en esta oración modelo las 6 cosas que le van a servir como un patrón a la hora de orar. Primero, debemos orar para conocer a Dios. ¿Para qué debemos orar? Para conocer a Dios. Padre nuestro. Hay muchos que no ven a Dios como su papá, como su padre. No saben ni a quién se dirigen. Esta es una de las grandes diferencias, lo digo con amor, con un abrazo, entre el cristianismo y el catolicismo. Y es precisamente que todos decimos nuestro Padre Dios, pero ellos dirigen su oración de manera mariana. El cristiano, el que estudia la Biblia, estoy hablando de evangelio práctico, sabe quién es Dios, lo conoce, Padre nuestro, sabe a quién dirigir la oración, sabe, como ya dijimos, que él o ella es una oveja del prado de Dios y que Dios es su pastor. Imaginemos que tenemos un amigo que jamás nos habla, excepto cuando nos pide algo. Solamente es para eso el papá. Esa es la relación que muchos tienen con Dios. No tienen realmente un interés de conocerlo como tal, sino simple y llanamente por lo que les da. ¿Saben, hermanos y amigos? Vi una película de este hombre Mayarino, se me da el nombre, Víctor Mayarino. Se llama Los Malcriados. Me llamó la atención. Es un hombre multimillonario que tiene 2 hijos, una hija. Y estos hijos ni siquiera conocen al papá. Ni siquiera lo conocen. Lo ven como la fuente de ingreso, como el que paga sus tarjetas, el que paga sus teléfonos. Es algo tremendo. No lo conocen, no saben nada del papá. El papá no puede contar con ellos. Ellos no lo acompañan en ninguna parte. ¿Qué les interesa? Lo que les pueda dar.
Tanto así que este hombre termina contratando un equipo de actores, montan una película toda rara, los expulsan de la casa, terminan viviendo en una casita muy pobre, mala de pintura, sin muebles, sin nada. Y este papá tiene que hacer eso para que sus hijos trabajen y aprendan a conocer algo del mundo, y cuando él se muera, pues se puedan medio defender. Tremendo eso, tremendo. No se conocen entre sí. Pues bien, el Padre nos conoce a nosotros, pero ¿y nosotros lo conocemos a Él? ¿Cómo lo conocemos? Lo conocemos por su palabra, pero lo conocemos cuando oramos. Conocemos facetas de Él cuando oramos. Conocemos su grandeza, su poder, su amor, su misericordia. Conocemos su carácter, conocemos su fidelidad. ¿Cuándo? Cuando oramos. Por eso es que te estoy diciendo que debemos orar para conocerlo a Él. ¿Cómo un enfermo sabe si Dios realmente tiene el poder para sanarlo o no? Pues cuando ora: Padre, pongo delante de ti esta enfermedad. Señor, el médico me dijo esto y esto, pero la última palabra he leído que tú la tienes. Señor, yo me pongo delante de ti, y empiezas. Cuando resulta sano, cuando los médicos descubren la sanidad plena y el vaticinio de ellos, el dictamen de ellos fracasa, entonces uno dice: te conozco. Tú eres un Dios que me amas. Conozco tu amor, conocí tu poder sanador. Entonces, ¿por qué oramos? Bueno, oramos para conocerle a Él. Cuando tú te acerques a Él y le digas: Padre nuestro, dile: Señor, quiero conocer tus secretos. Quiero tener una vida de relación contigo, infinita, poderosa. Tú abrirás tus secretos y me los revelarás a mí. Ahí en oración. Y entonces es cuando tú empiezas a decir: Dios mío, esto es inagotable. Imagínate que tú con este punto te acercas a conocer a Dios. Sus secretos son insondables. ¿Cómo es que la palabra de Dios dice que los mares caben en el hueco de su mano? ¿Quién será Él? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento dice que una noche a otra noche pasa sabiduría. ¿Cómo es eso tan lindo de Dios? Pero necesitamos que conocerlo. ¿Cómo tú vas a conocerlo? Solamente cuando oras, cuando tú hablas con Él. Recuerde que orar es hablar con Dios. Hable con Él. ¿Cómo tú terminas conociendo a la chica o al chico que te gusta si es una mujer? ¿Cómo? Pues hablando con Él. He tenido experiencias a lo largo de mi vida ministerial. Recuerdo que algún día llegué, me presenté ante una persona y entonces le presenté la empresa que represento, y entonces me dijo: ¿pero usted es el dueño de la empresa? Le dije: en parte sí. Mi esposa es la que figura como representante legal. Me dijo: entonces usted no tiene nada. Y empezamos a hablar ahí un rato, y al final, como de un par de horas, me dijo: ¿sabe una cosa? Le pido perdón por la manera antipática como te traté al comienzo, pero tú eres una persona muy chévere. Tú formas, tú enseñas, me dijo esta señora. Yo: ay, gracias a Dios. Pero ¿por qué llegó a esa conclusión? Porque empezamos a hablar y terminamos conociéndonos. Yo a ella la vi al comienzo y dije: esta es una marimacho. Pues, puerta va. Terminamos siendo muy buenos amigos. Y ella sabe a quién me refiero, porque está en sintonía con nosotros. Ahora, oiga esto. ¿Quieres conocer a Dios? Ore. Hable con Él. Segunda cosa. Y es precisamente: oramos para crecer a la imagen de Cristo, en su santidad. Ahí el versículo 9, la parte B, dice primero que Padre nuestro, pero luego dice que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Eso es la imagen. ¿Quién como Cristo? ¿Quién como aquel que el Señor se digna, desciende del cielo? Se oye su voz en el bautismo de Cristo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y qué poderoso es eso, como vimos en el Facebook Live del Live. Ya tengo que aprender a decirlo bien, ¿ya? Pero como lo vimos en el martes,
El Señor Jesucristo complació el corazón de Dios. En Él tengo ¿qué? Complacencia. ¡Qué bendición, hermano! Y para que nosotros lleguemos a ese nivel, pues tenemos que orar. Debemos crecer a la imagen de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo dijo que nosotros debíamos crecer a la plenitud de la estatura, de la medida de un varón perfecto, Cristo Jesús. Ese es el asunto. Y para eso, para llegar a ese nivel de santidad, de virtud, de perfección, debemos de orar. Conforme vamos conociendo a Dios, nos vamos pareciendo más y más a Él. Algún pastor una vez dijo, en un mensaje dijo, yo tengo que oler a oveja, diciendo que debía simpatizar con su discípulo. Pero luego dijo, pero también tengo que oler a Dios. Claro, cuando yo me relaciono con Dios, me unto de Él, pues su olor queda impregnado en mi vida y hace que yo realmente crezca, hace que me parezca a su Hijo Jesucristo, y entonces, seguimos haciendo las cosas correctas. No podemos adorar realmente a Dios, lo que ya hemos estudiado también, que es honrarlo por lo que es Él. No lo podemos adorar si al mismo tiempo no nos preocupamos por vivir en santidad. Recuerde que la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y es cuando voy a la oración, cuando empiezo a hablar con Él, es cuando Él me muestra mis impurezas, mis pecados, mis impedimentos, mis flaquezas espirituales. Es ahí en la oración. Cuando yo me relaciono con Él, Él me dice, hablas feo, ¿no? Él me dice, tienes pensamientos impuros, eres amador de sí mismo, y empieza a mostrarme todas esas impurezas. Y es ahí donde yo implemento la intercesión y digo, Señor, perdóname, tu sangre me lave, me limpie, me purifique, me arrepiento de esto, me arrepiento de lo otro. ¿De dónde salió todo eso? De estar hablando con el que sabe, de estar hablando con el Padre, de buscar mi santidad. Pastor, yo ya lo he hecho. Bueno, lo felicito, la felicito. Yo llevo 37 años siendo cristiano y todos los días el Señor me muestra algo de lo que debo de arrepentirme. A veces de cosas sí viejísimas y a veces de cosas nuevas, de cosas recientes. Yo como cristiano, yo hice eso, Señor. Y el Señor me ministra y me dice, sí, ay, Señor, yo me arrepiento. Y algunas veces le he dicho, Señor, yo no sé cómo tú en tu infinito amor te acercas todavía a mí que he hecho tanto mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando. Si realmente honramos a Dios por ser amoroso, justo, compasivo, paciente y puro, debemos desear que esas características, se las repito, amoroso, justo, compasivo, paciente y puro, esas características crezcan en mí también. Y eso solo se logra ¿cómo? En oración. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero parecerme a tu Hijo Jesús. Yo quiero amar como Él amó. Yo quiero ser justo como Él es justo permanentemente. Quiero ser paciente. Esta se la confieso. Es la que más me ha costado. La paciencia. Ay, a veces uno dice, Dios mío, y otra vez probándome la paciencia, Señor. Y el Señor, sí, ahí estamos trabajando, persuadidos de esto, ¿no? Que el que comenzó en nosotros la buena obra, bueno, entonces Él está trabajando en la paciencia, en su pureza, pureza de labios, pureza de pensamiento, pureza de vida, pureza en el ministerio, pureza en la casa, tantas cosas, ¿sabe? Esa es una de las oraciones que más hago yo, porque yo no quiero perder la vida eterna. Y sin santidad nadie verá al Señor. Número 3, ya vamos 2, ¿cierto? La primera dijimos para conocer a Dios. La segunda, para crecer a la imagen de Cristo a nivel de su santidad. La tercera, yo debo de orar por unción personal para extender el ministerio. Unción personal para extender el ministerio. Versículo 10, la primera parte que dice, venga a tu reino. Venga a tu reino.
Su reino, el reino de Dios, el reino puro, justo, inmaculado, transparente, glorioso, bendecido, debe instalarse en esta tierra mientras es nuestra partida. Claro, ese es nuestro deseo. ¿Y cómo lo logramos? A través de nuestro servicio. ¿Y qué debo de hacer para poder servir al Señor? Bueno, sirva, porque el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. El que de vosotros quiera ser el más grande. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Sé servidor de los otros. Ahí empieza todo. Bien, todo cristiano tiene un ministerio. Todo. ¿Cuál es? Ganar almas. Lo hemos dicho repetidas veces, ¿no? Los papeles que desempeñamos y las relaciones que formamos, no solo como pastores y maestros, sino también como padres, esposos, amigos, compañeros, creyentes, compañeros de trabajo, ciudadanos, pues tienen el potencial de bendecir la vida de otros. Los diferentes roles en que desempeñamos nuestra vida bendicen, desdicen o maldicen a otros. Así que yo debo preocuparme por eso. Dios nos dio el ministerio de bendición, el ministerio de la reconciliación. Bien, si ese ministerio lo quiero hacer yo, entonces debo primero que ir al Padre en oración, diciendo, Señor, quizá allá en el trabajo, Señor amado, vengo a postrarme delante de ti. Es bien complicado trabajar con fulano y sutano y mengano, pero entiendo que debo reconciliarlos contigo, que a eso me llamaste. Por eso, Dios, aquí estoy, fortaléceme. Dime cómo debo de hablar con él. Dime cómo debo tratarlo. Dime cómo debo mirarlo. Dime cuándo hablarle y cuándo no. Dime cuándo lo amo y cuándo lo exhorto. Pero dime, Padre. Eso es orar. Eso es relacionarnos con Él. Y para eso tengo que pasar mucho, pero mucho tiempo. ¿Sabe? Hay ovejitas que me han gastado 20 y más años en evangelizarlos. Gente dura. Parecía trabajando en diamante, que es lo más duro sobre la faz de la tierra. Dele. Pero la oración terminó haciéndolos blanditos, sensibles, aptos para la gloria de Dios. Ahí está. Esa es la manera en que extiendo el reino. Algunos piensan irse para otro lado a hacer el ministerio. Donde vaya, tendrás que hacer esto. Orar para poder extender el reino de los cielos sobre la faz de la tierra. Ahora, como nosotros tenemos ese potencial para transformar la vida de ellos, esto no ocurrirá a menos que el Espíritu Santo intervenga. Que el Espíritu Santo nos dé la pauta de cómo hacer las cosas. El don especial de cada uno no tendrá su utilidad total a menos que nos sometamos a la guianza, a la dirección de Dios. A menos que seamos empoderados por su santo y poderoso Espíritu y utilizados para su gloria. Busquemos ese énfasis, desarrollémoslo gracias a la oración continua. Yo siempre le digo, Dios, yo no quiero hablar, yo quiero que tú hables a través de mí. Y Dios sabe, paso mucho tiempo de manera continua, como ya lo enseñamos, sin cesar, orando al Señor. Alguien me dijo, ¿cuánto se demora, pastor, en preparar un sermón? La realidad, muchísimas horas. Alguna vez me puse a contarlas y son más de 50 horas las que invierto preparando un sermón. En oración. El asunto es que voy preparando varios al tiempo. Entonces a veces el Señor me tiene esta temática y me suelta la otra y yo voy orando, pero voy orando. Digo, Señor, ¿cómo se dice? Porque no es solamente armar el sermón, sino y cómo se lo llevo a la gente, cómo lo dejo en la mente y en el corazón. Solo tú lo puedes hacer. Yo no puedo convencer a nadie, pero tú lo puedes hacer, Señor. Por eso yo, como quiero extender tu reino, yo te pido a ti para que me des la forma de hacerlo. Y Dios lo ha hecho hasta aquí. El reino de Dios avanza cuando un pecador se arrepiente. Entonces el mensaje que yo predico siempre será hacia el arrepentimiento. Cuando un pecador recibe gracia y se convierte en un adorador de Dios, porque fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su nombre. Bien, eso es lo que hacemos. Oremos para que el evangelio se extienda eficazmente, no solo en nuestra comunidad,
No solo ahí, que obviamente tenemos la imperiosa obligación de responderle a Dios por el terreno que el Señor nos dio, el lugar donde Él nos dio para trabajar, debemos hacerlo. Pero también debemos orar por los múltiples misioneros que hay en el mundo. Yo te pregunto a ti, Misión Internacional La Vara de Dios, ¿qué tanto tiempo oras por nuestra hermana querida misionera? No puedo revelar su nombre. Allá en Indonesia. ¿Qué tanto tiempo? ¿Cuánto has dicho, Señor, bendícela a ella, guárdala a ella? Has tenido que salir 3 veces a escondidas de ese país. Yo un día le dije, fulana y tal, ¿tú qué haces allá? No te quieren. Te echan al agua, te acusan con las autoridades para que te agarren. Y ella dijo, es el país que Dios me dio para amar. Qué tremendo. Qué tremendo. Y ella me pidió expresamente, me dijo, pastor, somos muy amigos. Me dijo, pastor, nunca te canses de orar por mí. Es todo lo que necesito. Tus aportes son bendecidos, pero ora por mí. Igual me dijo, nunca dejes de transmitir, porque allá en ese lugar donde ella está, entra de alguna manera nuestra señal o capta estas imágenes. Y yo sé que allá ella está, un abrazo para ti, ahí, pegada, porque usa estos sermones para bendecir a otros. Entonces Dios permite que así sea, que se extienda el evangelio. Orando, dando y yendo. Las 3 cosas, los 3 gerundios que utilizamos a la hora de extender el reino de Dios. Orando, dando y yendo. Unos oramos y damos, aportamos para la obra del Señor. Otros van y hacen la obra de Dios en las naciones de la tierra. ¿Y eso qué necesitamos para eso? Sobre todo orar. Yo oro muchas veces. He orado, Padre, por favor, provéeme, porque quiero dar más para las misiones. Y los miembros de esta iglesia, aquí en la congregación, saben precisamente el corazón que Dios nos ha provisto. Un corazón bondadoso, dadivoso para todo aquel. Entre más, a veces yo oro, digo, Dios mío, yo quisiera dar más, más. Y cuando Dios quiere, me da para que yo pueda dar. Y la gloria es de Dios exclusivamente. Entonces aquí estamos. Tú quieres algo, yo no tengo que dar. Por lo menos ore, hermano. Ore para que Dios te dé y puedas dar. Y puedas ir a hacer la obra. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Número 4. Ya voy a terminar, dije 6. 4. Debemos orar por la salvación y bendición de la familia. De la familia. Ahí la parte B del versículo 10 nos dice, venga tu reino, pero luego dice que hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y yo mirando, la primera institución que el Señor dejó en esta tierra es la familia. Y no se trata solamente de bendecir la tierra, lo material, sino nuestra vida. Nosotros fuimos hechos de la tierra. Cuando aquí la palabra de Dios dice, así como en el cielo también, en la tierra, se refiere a nosotros como seres humanos. Todas las bendiciones de esta manera en que lo estamos tratando, pues fluyen en nuestra vida, por medio de nosotros, a los que están cerca de nosotros. Cuando yo oro por la bendición de mi familia, yo me convierto en una bendición para esa familia. He tenido familiares que me llaman y me dicen, Chino, oiga, esa oración que hiciste por mí me trajo bendición. Esa manera que usted oró, entonces, no sé, pero algo pasó, mi cuerpo se sanó. Hubo un familiar muy cercano que me dijo, oiga hermano, ¿por qué no vuelve a orar de esa manera por mí? Le dije, ¿por qué? Dijo, porque logré pagar todas mis deudas. Le dije, no, ¿por qué no se convierte usted más bien? No viva de oraciones prestadas. Pero qué bendición que uno pueda hacer la bendición para nuestra familia. A alguien le oí esto y me llenó de bendición también, me edificó. Tener un familiar con una rica vida de oración es mejor que tener un tío millonario.
Me gustó. Claro, tener un familiar que ore por uno, que lo respalde en oración, es mejor que tener un tío millonario. ¿Sabe qué? El tío, el primo, el abuelo a veces no le botan ni agua a uno. Pero Dios responde las oraciones de aquel que intercede por nosotros. De hecho, aprovecho para bendecir a todo el equipo y a toda Misión Internacional La Vara de Dios que oran por mí. Yo no estaría ni siquiera aquí parado si no fuera por las oraciones de ustedes. Dios respalda esas oraciones. Dios bendice esas oraciones. Dios deja claro que orar a favor de otro es una bendición porque trae salvación. Trae salvación a nuestra vida. Los beneficios que vendrán por medio de esas oraciones son incomparables. Incomparables. Gracias a esas oraciones se convierten los padres, se convierten los hijos, se convierten los hermanos. Gracias a esas oraciones, el familiar lejano es atraído. Gracias a esas oraciones, entonces tenemos una vida buena, de holgura, sin carencia de nada. Por eso, ore por su familia. Ore por el pequeño, ore por el adulto, por el anciano. Ore por ellos y diga, pongo en ellos bendición. Y clame por ellos. Mire, orando así, yo ya voy para 1 hora predicando. Imagínese usted orando por cada ítem de manera detenida, orando por cada persona. Bueno, no se te acabará lo que tienes que hablar con el Señor y no tendrás necesidad de usar vanas repeticiones. Así pues, ore por ellos. Seamos ese tipo de persona para nuestra familia. Un canal por el cual fluirán bendiciones de Dios gracias a la oración. Estas oraciones alcanzan, y lo digo por experiencia, estas oraciones alcanzan no solo para bendecir mi vida, no solo para bendecir la vida de mi familia, sino también para bendecir las próximas generaciones. Cuando yo bendigo a mi hijo, el hijo que engendre mi hijo será bendecido. Bendecido. ¿Ustedes se acuerdan cómo lo expresa la Biblia en el Antiguo Testamento? El Dios de el Dios de Jacob, Isaac y Abraham, o Abraham, Isaac y Jacob, en el lado donde usted lo quiera poner. Es decir, Dios había bendecido 3 generaciones. Ahora Dios quiere bendecirnos y dice la Biblia, hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Número 5. Ore por sabiduría, discernimiento y guía divina. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿En dónde hacerlo? Le repito eso. Por sabiduría, discernimiento y guía divina. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Hágase tu voluntad. ¡Qué hermoso! Hágase tu voluntad. Por causa de la debilidad, no oramos como debemos. De hecho, el apóstol Pablo lo dejó claro. No sabemos ni qué pedimos. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? El Espíritu Santo nos asiste. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Él sí sabe qué necesitamos. Él sabe cuándo lo necesitamos. Él sabe todo. Entonces, Él viene a mediar en nuestra oración. En todas las áreas de la vida es lo mismo. No sabemos qué hacer. ¿O usted sabía? Cuando crecí, yo empecé a desear mi matrimonio, me enamoré y entonces dije, bueno, voy a casarme. Pero yo no sabía que era un matrimonio. Yo no sabía. Bien, ¿quién es el que interviene ahí? Cuando uno va a la palabra de Dios en oración. Y entonces dice uno, Dios, asístame por favor. Enséñeme por favor. Instrúyeme por favor. ¿Cuántos errores podríamos haber evitado si hubiéramos buscado el discernimiento que Dios otorga? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces? Ay, es que vuelvo al matrimonio, me casé mal. ¿Y por qué te casaste mal? La conclusión, ¿cuál es? No oró. No oró. Se dedicó a besitos, abrazos. Se dedicó a detallitos, pendejos en medio de todo, perdóneme la expresión, tal vez un poco tosca. Pero esos detallitos, ay, me trajo una rosa, me trajo un clavel. Tranquila, mija, el día que la mate le llevará una corona y se la pondrá en el cementerio.
Tú no necesitabas esas cosas. ¿Qué era lo que necesitabas? Saber si era conveniente o no. ¿Y cómo lo podías haber establecido? Pues habiendo orado. Y ese hubiera sido un error que nunca se hubiera cometido. Y cuando Dios te hable y te conteste, hágale caso. Hágale caso, no sea necio, no sea necia, porque es que he oído casos de personas que no, Dios me lo había hecho saber, Dios me lo dijo por mi papá, Dios me lo dijo por mi mamá, Dios me lo dijo por el pastor, Dios me lo dijo por todos, ay, no le conviene, pero terminó, pácate allá, sembrada. Bueno, entonces ahora chupe de su medicina, chupe de su gusto, porque era lo que le gustaba. No tiene por qué ser así, mi hermano, mi hermana. Debemos nosotros seguir las instrucciones de Dios. ¿En dónde? En la oración. En la oración. Ahora, esto no significa que debamos buscar señales inusuales o seguir erráticamente una impresión. No. Señor, como alguien dijo, Señor, que salga la luna a mediodía. Ha salido, pero no por culpa o no por su oración, porque es un eclipse lunar. Pero esas no son oraciones. Dios no está para demostrarte tu poder. Recuerdo aquel alemán en la ciudad de Berlín que se paró en la plaza y gritó: Dios, si realmente existes, mátame, mándame un rayo y mátame. Bueno, nunca llovió en ese momento, nunca cayó un rayo, pero la historia dice que 15 días después se enredó, se cayó y se desnucó. No cuando él quería que el Señor le probara, le demostrara su poder. Así es, tú no necesitas demostraciones de poder. ¿Sabe qué dice la Biblia? El Señor Jesucristo dijo: esta generación mala y perversa demanda señales. No es así. Nosotros sencillamente oramos, confiamos en Dios y seguimos sus instrucciones. Dios no está para mover el cielo ni para devolverle ya el sol para la sombra 15 grados atrás. Dios no está para que tú digas: ay, que era un vellón allá en la historia bíblica, que era un vellón, ay, el vellón, ¿dónde me consigo un vellón de lana para hacer lo que sucedió con este hombre? No está para eso. Dios está para hablarte, instruirte, y tú y yo estamos para acatar sus bendiciones. Lo mejor es permitirle a Dios que nos dé entendimiento para las situaciones como Él las ve. ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Cómo ves tú? Eso es una de las cosas que más hago. Señor, ¿cómo ves tú este negocio? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cómo ves tú esta relación económica? ¿Cómo ves tú a esta persona que me está acercando y me está apoyando y diciendo? ¿Y cómo ves? ¿Cuál es la intención? ¿Qué ves detrás de esto? Alguna vez alguien yo le decía a otra persona: ay, Señor, a uno de los que hemos enseñado en rendición de cuentas, yo le decía: mi hermano, mire, es que tal persona se está acercando, me dice esto, me dice lo otro, y yo temo desairar a esa persona porque a lo mejor se pierde, y entonces yo no quiero ser tropiezo para la vida de esa persona. Y ese hombre mirándome me dijo: mijo, en ti no está salvar a una persona. Tú no eres el salvador del mundo. Tú eres una persona que es canal de bendición, pero esa persona no viene con buenas intenciones a ti. Así que si se quiere ir al infierno, que se vaya al infierno, pero tú salva tu vida. ¡Wow! Dios habló a través de esa persona. Yo había orado: Señor, instrúyeme. Y ese día hablé con esa persona me sintonizó. Yo, wow, sí, tiene toda la razón. Mi Señor ya hizo el sacrificio. Esa persona verá si se salva o se condena. Yo le he dicho la verdad, pero yo no tengo que estar cerca de esa persona. Tremendo. Amén. Ay. Que Dios nos ayude poderosísimamente entonces en eso. Además, cuando estamos hablando acá de sabiduría, discernimiento y guía divina, tenemos que orar para que el Señor nos muestre el propósito por el cual estamos sobre la tierra. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué fui puesto sobre esta tierra? La mejor forma de demostrar que Dios es la prioridad en nuestra vida es orando. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, al colocar la oración primero, todo en nuestra vida cobra un nuevo significado y un nuevo orden.
adquirimos el sentido de estar cumpliendo el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Cómo lo sé, Señor? ¿Para qué sirvo acá? ¿Para qué sirvo? Yo algún día me puse a orar. Ya voy a terminar. Algún día me puse a orar, Señor, porque yo nunca pude aprender a tocar una guitarra, ni una organeta, ni a cantar. Yo me pierdo, Señor, y yo veo que otros pastores agarran su guitarra y montan su culto y ay, Dios mío, y lo pueden hacer y yo no. Y el Señor me dijo, ¿por qué yo no lo quiero cantante? A mí me gustan sus rancheras. Me dijo, a mí me gusta que te equivoques en eso. Yo a ti te puse para anunciar las buenas nuevas y lo estás haciendo bien, me dijo el Señor. Cumple con tu propósito. Y yo salí de ese lugar de oración feliz. Y recuerdo que ese sábado le dije a mi equipo, le dije, mire, cada uno aproveche los dones que Dios le dio. A algunos nos puso a predicar, a otros a enseñar, a otros a cantar. Usted no se atormente por lo que no puede hacer. Haga lo que sí puede hacer, no pierda el tiempo. Alguien me dijo, pastor, ¿qué enseñanza tan bonita? Le dije, no, si el primero que recibió la enseñanza fui yo. Y le conté y pudimos gozarnos. Amén. Lo último, debemos orar para aprender o comprender la Biblia. Repito, debemos orar para comprender la Biblia. Y aquí hay dos cosas importantísimas. El versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y hay dos cosas. En primer lugar, el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia nos ilumina para que la comprendamos hoy. Porque el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es la palabra, la Biblia. Así, inspirada, con todo, mostrando todo, porque la Biblia no oculta nada. La Biblia habla de los héroes y habla de los errores. Dios lo toca todo, es nuestro pan. Pero ¿cómo? ¿Cómo la vamos a entender si no oramos? ¿Se acuerdan? El eunuco iba de Jerusalén, acababa de estar pongamos un término moderno, en convención de cristianos. Acababa de estar allá. Y iba para ¿dónde? Para su ciudad de origen. Había sido poderoso. Iba leyendo al profeta Isaías. Pero llegó Felipe al trote allá. ¿Entiende lo que lees, compañero? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Qué le faltaba? Comprensión. ¿Por qué no tenía la comprensión? Por dos razones. Uno, no había quien se lo explicara. Pero dos, solamente iba leyendo, no había orado. Hay que orar para que el Señor nos revele las cosas. Para que el Señor, cuando uno abra la Biblia, diga, esto es lo que quiero. Qué bendición, alguien me mandó felicitaciones, pastor, por entender la Biblia en el Facebook que hicimos el martes. Oiga, ¿cómo entendió eso? ¿Cómo discernió? No, pues es que tuve que primero arrodillarme y llorar. Señor, muéstrame de qué vamos a hablar. Yo he preparado esto y estos temas, Señor, pero es tu voluntad. No, yo quiero que usted haga esto, me dijo el Señor. Y cada cosa que allí hablamos fue la revelación de Dios, fue inspiración de Dios. Comprenderla, pero primero ¿qué? Oramos. Si no es así, diría mi hijo, yucas, no pasa nada, hermano, amén. En oración no buscamos nuevas revelaciones, no, note que no hay nada nuevo, no, sino mejor comprender a Dios lo que quiso que allí se viviera. Eso es, no buscamos nuevas revelaciones, sino que hacer su voluntad. Muéstrame qué quieres que yo haga a través de esto. Claro, ese es nuestro pan diario. Ese es nuestro pan diario. No buscamos, como alguien dijo, la nueva revelación apocalíptica. No sea fanfarrón. No. Busquemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No cosas extrañas ni extraordinarias. El que busca eso termina haciendo eisegesis, no exégesis. El que hace eso termina levantando falsas doctrinas en vez de tener una vida cristiana bíblica. Pero además, no leemos ese libro llamado la Biblia solo para sentirnos bendecidos o animados, sino para permitir que el texto sagrado nos transmita su mensaje para nuestra vida. Para eso es que estudiamos.
Ese es el pan nuestro de cada día. Ay, pastor, ¿y entonces dónde queda lo económico? Ahí también, ahí. Porque oramos por nuestras necesidades financieras, el pan nuestro de cada día, sí, también. La palabra de Dios, nuestro alimento espiritual, pero también ¿qué? Nuestro alimento físico. Podemos ir a Dios con nuestras necesidades, porque Él es nuestro Padre. Así arrancó la oración modelo. Padre nuestro, Él es nuestro papá. También es correcto orar entonces por bendiciones financieras. Claro que sí. Esto no significa que las exijamos. No, o que no estemos dispuestos a sacrificarnos para conquistarlas, trabajar, el que no trabaje que no coma, o que nos resistamos a la voluntad de Dios cuando Él nos muestra que algo no nos conviene. No es eso. Pero si todo lo que tenemos le pertenece a Dios y está dedicado a su gloria, pues podemos pedir para que Dios nos dé más para bendecir su obra. Entre más el Señor nos dé, más podemos darle al Señor. Hemos oído de este señor Colgate, que estaba frustrado, que no tenía ni trabajo, despreciado por su mismo padre, huérfano. Bien, y que un día dijo, dame una idea, y Dios le dio la idea. Y empezó a sembrar y a dar el 10%, pero que terminó dando el 90%. Y cuando a él le preguntaron, ¿y usted por qué no diezma sino da, no sé ni cómo se expresaría, da el 90%? Él dijo, porque con el 10% que Dios me ha dado es suficiente para vivir cómodamente. ¿Para qué quiero el resto? Qué tremendo, ¿no? Entonces, claro, ahí está. En este momento podemos orar por nuestro trabajo, por los negocios, por el comercio que Dios nos dio, por la idea que Dios nos puede dar. Hay cosas para orar y orar y orar y orar. Amén. Así que concluyo. Hemos hablado de 6 cosas, 6 motivos de oración. Número 1, conocer a Dios. Número 2, crecer a la imagen de Cristo en su santidad. Número 3, unción personal para extensión del reino. Número 4, por la salvación y bendición de la familia. Número 5, por la sabiduría, discernimiento y guía divina. Y número 6, para comprender la Biblia. Para comprender la Biblia. ¿Qué nos va a traer orar de esa manera? ¿Cuáles serán los resultados? Bien, gozo y satisfacción. Ese es el primero. Gozo y satisfacción. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La depresión, el desánimo llevan a la falta de fe. Pero saber que hemos llegado con propuestas claras, que hemos hablado claro con Dios, pues va a traer gozo y satisfacción a nuestra vida. Mucho más cuando vemos que nuestra oración se ha visto cumplida. Cuando el día que llegué donde mi madre, lleno de gozo, de alegría, y le conté que ahora era cristiano, que ya no era un drogadicto, que ahora asistía a una iglesia, y mi mamá tiró ese bulto de mercado a un lado y me expulsó de su casa. Y me dijo, ya no es más mi hijo. Y yo fui a orar por mi familia. 8 largos años orando por mi mamá, hasta que un día mi viejita aceptó al Señor. Ella aceptó al Señor. Hablé la semana pasada con ella y me dijo, mijo, yo hace rato debería estar muerta, pero Dios me ha tenido con vida. Me duelen mis rodillas, me duelen esto, con mis achaques normales. Pero mientras Dios esté, yo puedo servirle. Tremendo. Qué mensaje, ¿no? Pero fueron 8 años orando por mi familia, orando por mi mamá. Y con otros llevo 35 años por otros familiares que todavía, qué duros. Pero, ¿eso qué trae? Gozo y satisfacción. Cuando uno ve que Dios ha contestado a su oración. No cedamos entonces a cosas incorrectas. No cedamos. Busquemos el gozo en nuestra relación con Dios, más que en ninguna otra parte. Y la segunda respuesta, pues bien, la segunda cosa que el Señor nos da cuando oramos de esta manera, pues respuestas específicas y milagros sobrenaturales. Entonces, primera, ¿cuál? Gozo y satisfacción. Y segunda, respuestas específicas y milagros sobrenaturales. Cuando hemos sabido orar,
Cuando hemos tenido motivos de oración específicos, concretos, pues Dios también se manifiesta. Las respuestas de Dios a nuestras oraciones son intervenciones milagrosas, sobrenaturales. Pero algunas las vemos a veces mejor que otras. Algunas pensamos que, ay Señor, el Señor sanó a esta persona de coronavirus. Dios poderoso. Pero la gripa que tú tenías, que no era coronavirus, ¿no es acaso la gloria de Dios? ¿No es acaso un milagro? Claro que sí. Entonces aprendamos a ver un milagro en cada respuesta que Dios nos da a la oración. Dios cambia las cosas para que no sean lo que podrían haber sido. Hay momentos en que Dios desea que creamos que Él intervendrá en una forma específica, sobrenatural, poderosa. Esa es fe. De acuerdo con su voluntad, podemos recibir un milagro. ¿Quieres estas respuestas? ¿Quieres gozo y satisfacción? ¿Quieres respuestas y milagros poderosos en tu vida? Pues aprende a orar. Aprende a orar. No sé si el Señor me motive en estos días a volver a hablar de la oración. De hecho, todavía no hemos terminado las verdades que debemos aplicar a la hora de orar para traer respuesta a nuestra vida. Pero esto es coyuntural. La oración es la manera como nos relacionamos con Dios. Así que relaciónate con Dios. Inclina tu rostro y ore. Inclina tu rostro y ore. No sé en cuál de estas 6 o si quieras abarcar las 6. Yo hoy voy a orar para que el reino de Dios se extienda. Para que se extienda a tu vida, para que se extienda a tu familia, para que se extienda en el territorio que Dios te dio, para que se extienda en la ciudad donde Dios te puso, porque Dios a eso te llevó. Si tú en medio de este confinamiento lo que haces es acostarte, poner tus manos cruzadas atrás, tus pies cruzados adelante y pensar en lo que viste y oíste en las noticias, no vas a lograr nada. Pero si tú utilizas este tiempo y le dices, Dios, yo sé que esto ha sido para bendición. Yo sé que me estás transformando, cambiando, llenando, satisfaciendo. Yo sé, amado Dios, que aquí está tu voluntad plena. Ore conmigo y dígale, Dios, te entrego mi vida. Tú eres mi Padre. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero que perdones mis pecados, mis iniquidades. Yo quiero, amado Dios, ser una persona diferente. Entrego mi vida para que tú la uses, para que tú la transformes y hagas de ella algo útil realmente para ti, para mi familia, para esta sociedad. Dígale, Señor, te recibo por fe en mi corazón. Te recibo por fe como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Dígale en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor comunícate con nosotros. Queremos mantener contacto contigo y seguir asistiéndote en la medida en que Dios lo permita. Ahora todos, con su rostro inclinado, hagan una oración. Dígale a Dios, bendito Padre, he entendido que no tengo que ser un hipócrita más. He entendido que no necesito que los hombres y mujeres me vean. He entendido que no necesito utilizar solamente un goregore, una repetición permanente de las cosas. He entendido que hay motivos diferentes para acercarme a ti. Oh Señor, quiero conocerte. Por eso quiero entrar en periodos extensos de oración. Quiero, Dios Todopoderoso, glorificar y exaltar tu vida, tu obra, tu ministerio cuando estuviste aquí en la faz de la tierra. Señor, y hoy clamo para que tu palabra se extienda en todo el mundo, para que el reino sea ensanchado, para que millones y millones en esta hora se conviertan de las tinieblas a la luz, para que tú les ministres, para que tú sanes su mente y su corazón y su vida, su alma, su cuerpo si es necesario. Padre poderoso, para que tu amor sea comprendido en todo lugar, para que tus obras sean glorificadas, porque todo lo que tú haces, lo haces por amor a nosotros
y por bendición a nosotros. Todas las cosas obran para bien. Por eso yo te pido que allá en los hospitales, donde están los enfermos muriendo, tú les permitas reaccionar y se conviertan de las tinieblas a la luz. Que pasen de muerte a vida. Oh, aunque el cuerpo muera, pero que su alma viva. Porque el alma que pecare, esa morirá, dice tu palabra. Pero si las almas se arrepienten y se convierten, esas almas vivirán. Esas almas vivirán. Padre amado, para que tú ahora mismo entres en todo este mundo con tu luz salvadora y les hagas entender tu verdad y ellos nazcan de nuevo, nazcan a la vida, nazcan realmente a lo que vale la pena, la vida eterna. Señor, en el nombre de Jesucristo, oro por los misioneros que están extendidos a lo largo y ancho del mundo, a los que están entre las naciones musulmanas, guárdalos y protégelos, a los que están en medio de las etnias, a nuestros hermanos allá en Perú, glorifícate, a nuestros hermanos que están en el Paraguay, glorifícate, a los que están en las selvas colombianas, en las selvas latinoamericanas, glorifícate en ellos. Señor amado, guárdalos y levántalos. Oro por cada uno de los miembros del B12 que están enviados como misioneros a una zona específica. Padre, glorifícate en esas 18 zonas y permite que tu evangelio crezca, que tu evangelio se multiplique, que las buenas nuevas sean oídas y todas sean entendidas. Hoy oro, Señor, para que toda persona que abra la palabra tuya, la Biblia, la comprenda y el mensaje tuyo le quede claro. Y entonces ellos puedan acceder a salvación eterna. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga poderosamente y sean todos ahora ingresando en la familia de Dios. Dios les guarde.